Cierra los ojos un momento e imagina esto. Un hombre yace inmóvil en un sofá, con el cuerpo quieto, respirando pausadamente, como si flotara entre la vida y el sueño. A su alrededor, la luz de la mañana se filtra suavemente a través de las pesadas cortinas, bañando la habitación en tonos dorados y grises. Su secretaria está sentada a su lado, bolígrafo en mano, lista para capturar cada palabra que cruza por su mente. Afuera, las olas de Virginia Beach acarician suavemente la orilla. Es 1934, y algo extraordinario está a punto de suceder. Este hombre es Edgar Cayce, a menudo llamado el profeta durmiente, una de las figuras más misteriosas de la historia estadounidense. La gente viajaba por todo el país para verlo, no por quién era, sino por sus habilidades. Cuando Cayce caía en un sueño casi de trance, su voz cambiaba y hablaba con un ritmo tranquilo y constante, revelando conocimientos sobre el cuerpo, la mente e incluso el futuro. Algunas de sus predicciones se cumplieron inexplicablemente, y esa mañana pronunció palabras tan extrañas y poderosas que luego quedaron ocultas y nunca se registraron oficialmente entre sus lecturas conocidas. Gladys Davis, su leal secretaria, estuvo presente ese día. Había trabajado con él durante años y documentado cientos de sus sesiones, pero esta se sentía diferente. El aire en la sala era denso, el silencio eléctrico. A medida que la respiración de Cayce se calmaba y emergía esa voz más profunda, todos los que escuchaban podían percibir el cambio. Surgirá un líder, dijo lentamente, que hablará con fuerza y partirá al pueblo como una espada en la tela, y sin embargo, estará dividido por dentro. Estas palabras flotaban como humo en el silencio. Gladys dudó antes de preguntar, ¿cuándo sucederá esto? Hubo un largo momento de silencio. Entonces Cayce volvió a hablar. No en tus días, ni en los de tus hijos, sino cuando las grandes torres hayan caído y la nación tema su propia sombra. Entonces vendrá aquel a quien llaman el constructor de los muros. Nadie en esa pequeña habitación supo qué decir. La frase «constructor de muros» no les decía nada en aquel momento. Era solo un misterio más entre los muchos que las visiones de Cayce suscitaban. Pero décadas después, para quienes estudiaron su obra, estas palabras les resultaron terriblemente familiares. Pasaron los años. El mundo cambió. Las grabaciones de las sesiones de Cayce fueron preservadas, catalogadas y estudiadas por generaciones de investigadores. Pero esta extraña sesión sobre el constructor de los muros desapareció. No formaba parte de las transcripciones oficiales, ni siquiera se mencionaba en sus archivos. Era como si alguien la hubiera borrado deliberadamente. Luego, a principios de la década del 2000, se hizo un descubrimiento en las polvorientas trastiendas de la Asociación para la Investigación y la Ilustración, la organización fundada para preservar la obra de Cayce. En una carpeta etiquetada como Profecías Agrícolas 1934, había una sola hoja de papel amarillenta. Los bordes estaban quebradizos, la tinta descolorida, pero aún legible. Estaba escrita con la distintiva caligrafía de Gladys Davis. Sus símbolos taquigráficos eran idénticos a los encontrados en todas las sesiones espiritistas autenticadas de Cayce. Pero esta página no trataba de cultivos ni de tierra, trataba de algo mucho más grande. Los investigadores afirmaron que describía una época de profunda división en Estados Unidos, centrada en un líder carismático cuyo ascenso coincidió con un profundo malestar social. Las palabras parecían proféticas, inquietantemente precisas. No completará su reinado, había dicho Cayce, porque el país mismo rechazará la división y el pueblo anhelará el espíritu en lugar del espectáculo.
Habló de una época en la que la verdad se perdería entre el ruido, la codicia se disfrazaría de fuerza y el corazón de la nación se cansaría de sus propias ilusiones. El gran hombre tropezará, continuó Kaisi, y el trono permanecerá vacío, pero solo por un corto tiempo. De las cenizas de la confusión surgirá una invisible, una mujer que no pertenece al antiguo orden, de voz suave y corazón feroz, y que llevará la llama de un nuevo ajuste de cuentas. El significado de esta misteriosa mujer ha sido objeto de debate desde entonces. Algunos creen que fue una futura líder, quizás una mujer que lideraría el país en medio del caos. Otros creen que simbolizaba algo más grande, un renacimiento de la conciencia, un despertar espiritual que surgiría del interior del propio pueblo. Kaisi solía hablar con símbolos. Para él, la humanidad era un cuerpo, y los momentos de agitación eran como la sanación de viejas heridas para el alma. La casa temblará, dijo, y la bandera será alzada por manos aún desconocidas. Estas palabras, sencillas pero profundas, apuntaban tanto a la destrucción como al renacimiento. La profecía no se refería al castigo, sino a la transformación. Indicaba que la caída de una era allanaría el camino para una nueva, no mediante la violencia, sino mediante el despertar. El documento finalmente desapareció, tan misteriosamente como fue descubierto. Hasta el día de hoy no se conserva ninguna copia oficial, solo fragmentos, relatos susurrados y transcripciones descoloridas han sobrevivido entre los seguidores y eruditos de Kaisi. Pero el mensaje permanece, un misterio que parece más relevante hoy que nunca. La visión de Kaisi trascendió la política. Describió una época en la que la humanidad misma se vería puesta a prueba, cuando todo aquello de lo que dependía para obtener riqueza y poder comenzaría a desmoronarse. La tierra del libre albedrío temblará, dijo, porque su gente verá el reflejo de su propia creación. El dinero perderá su significado. Los gritos perderán su poder, y las voces antes silenciadas volverán a oírse en las calles. Previó disturbios urbanos, una gran desilusión y la sensación de que las viejas costumbres ya no funcionaban. La fe en el comercio fracasará, advirtió, y en sus cenizas otro fuego, el fuego de la conciencia. Kaisi llamó a este oscuro capítulo la Noche de los Espejos, una época en la que toda institución, toda nación y todo individuo se verían obligados a enfrentarse a sí mismos sin ilusiones. El hombre verá la verdad sobre sí mismo y temblará, dijo, no por el castigo, sino por el conocimiento. Describió una fiebre interna y externa de 2 años. Una era de confusión y miedo. Y luego, casi increíble, pareció describir algo muy parecido al Internet moderno. La red de luz rodeará la Tierra, dijo, y en ella estarán atrapadas tanto la mentira como la verdad. Ambas se reflejarán mutuamente hasta que la gente ya no sepa cuál es cuál. Kaisi advirtió que esta red global de luz, inicialmente una herramienta de engaño, con el tiempo se convertiría en un espejo del despertar. La luz que ciega se convierte en la luz que revela, dijo en voz baja, como si supiera el alcance de sus palabras en el futuro. Entonces dirigió su mirada al corazón de Estados Unidos. Vio al águila inclinar la cabeza, no en señal de derrota, sino de humildad. El águila recordará su propósito, dijo, y de las cenizas del orgullo surgirá la compasión. Previó el fin de la era de la codicia y la división. Quienes una vez dividieron el país lo reconstruirán, no por el lucro, sino por la promesa. Cuando la noche de los espejos finalmente termine, dijo Kaisi, algo maravilloso seguirá. Un amanecer del recuerdo, no un regreso al pasado,
sino el nacimiento de algo completamente nuevo. Y cuando amanezca, susurró, no será con el rugido de las máquinas, sino con el canto de los hombres, recordando quiénes son. En su visión, la gente comenzó a reconstruirse desde dentro. Surgieron pequeñas comunidades donde cultivaban juntos, compartían agua y se cuidaban unos a otros, no porque se lo ordenaran, sino porque recordaban lo que significaba ser humano. La tecnología, esta red de luz, aún existía, pero era diferente. La corriente no debe servir a la codicia de unos pocos, dijo Casey, sino a la armonía de la mayoría. Vio a la humanidad recuperar su equilibrio y aprender a aprovechar la sabiduría del corazón. La sabiduría de la multitud, dijo, se ve templada por la compasión. Y en sus últimas palabras de esa lectura perdida, Casey habló del mayor cambio de todos, no en el gobierno ni en la ciencia, sino en la conciencia misma. El viejo sueño morirá, dijo, y nacerá uno nuevo, no por el poder, sino por el despertar. Ya sea que se consideren sus palabras profecía o poesía, algo es cierto. Casey no describía simplemente un cambio político, describía una transformación del espíritu humano. Una época en la que el caos nos obligaría a recordar quiénes somos realmente. Parecía creer que el derrocamiento de líderes y sistemas era solo la superficie de un cambio mucho más profundo. Un cambio que comienza dentro de cada uno de nosotros, en ese lugar silencioso donde el miedo da paso a la comprensión y la división a la unidad. Y tal vez, solo tal vez, eso es exactamente lo que estaba tratando de decirnos todo este tiempo, que cada crisis lleva consigo la semilla del renacimiento y que incluso en la noche más oscura, la luz del despertar nunca se apaga. De las ruinas de un mundo en colapso, surgió no un rey ni un conquistador, sino un consejo, un círculo de hombres y mujeres elegidos no por su linaje, riqueza o fama, sino por la fuerza de sus corazones. Se les llamaba los guardianes del pacto, guardianes de una promesa hecha no a una nación, sino a la humanidad misma. Casey afirmó que surgirían de todas las tierras y de todas las religiones, como la luz de las cenizas de la división. La mujer liderará con compasión, dijo, y el hombre la seguirá en su servicio. Muchos creían que hablaba de un futuro líder, no de un político, sino de un alma de excepcional claridad, alguien que gobernaría no con la fuerza, sino con el amor. Bajo su influencia, dijo, la casa del águila recuperará su equilibrio y sus alas sanarán. Lentamente, las heridas de la antigua república comenzarían a sanar. La visión de Casey no se limitaba al liderazgo. Imaginó una transformación completa del mundo, una redefinición de la riqueza misma. Habló de una era en la que el valor no provendría del dinero, sino de la creación, en la que la energía, la sabiduría y la imaginación se convertirían en las verdaderas monedas de la vida. En este nuevo orden, la deuda daría paso a la cooperación y la competencia sería reemplazada por la comunidad. La gente intercambiaría habilidad por habilidad, corazón por corazón. Quien enseña, dijo Casey, será tan rico como quien construye. Y de este espíritu de igualdad surgiría una nueva generación, niños nacidos tras la oscuridad, que llevarían en su interior la luz de la memoria. Los llamó los hijos del amanecer, almas nacidas tras la noche de los espejos, un tiempo de reflexión y confusión que recordarían su identidad incluso antes que sus nombres. No reconocerían raza, ni bandera, ni frontera. Solo verían la chispa de la llama divina en cada ser. Caminarían por la tierra no como un pueblo dividido, sino como una familia en proceso de despertar. En esta lectura final,
La voz de Kaisi, según se dice, se volvió más suave, casi tierna. Los oyentes dijeron que era como si hablara directamente a los no nacidos. Sepan, susurró, que la caída no fue un castigo, sino una purificación. La tierra que se estremeció sanará. Los corazones que se rompieron se recompondrán. Y de las cenizas del orgullo, una nación con propósito se alzará. Su canción perdida resonará de nuevo. No teman a la noche, dijo. Es solo el espejo antes del amanecer. Al disiparse la oscuridad, Kaise vio una generación sin igual, nacida entre la destrucción y la renovación, moldeada por la tecnología y el espíritu. Estos niños, dijo, no heredarían los sistemas rotos de sus padres. Soñarían de forma diferente. Nacen con recuerdos, dijo, no solo de vidas pasadas, sino de metas. Saben que estuvieron allí antes, y por qué. Las viejas barreras de nación y clase les parecerían reliquias antiguas. Incluso las máquinas de su época, los vestigios digitales de una civilización perdida, se convertirían en herramientas de creación en lugar de control. Inventarían nuevas formas de comunicación, no para obtener ganancias, sino para conectar. Tejerán la luz y le darán significado, proclamó Kaise. Y por sus manos fluirá el arte que sana, el pensamiento que construye y la palabra que despierta. Intérpretes posteriores creyeron que previó un mundo en el que la conciencia humana se fusionaría con la tecnología viviente. Máquinas que aprendieron no a dominar, sino a soñar. Los niños, dijo, enseñarán a las máquinas a soñar con la luz. La educación también experimentaría un renacimiento. Las escuelas ya no serían lugares de obediencia, sino lugares de descubrimiento. Los niños aprenderían a escuchar, no a las figuras de autoridad, sino a su voz interior. Kaise la llamó la voz entre las respiraciones. La sabiduría del futuro, dijo, es la unión del corazón y la mano. Construir sin amor es construir sin vida. En este futuro, las ciudades brillaban con energía verde y cielos abiertos. El transporte zumbaba silenciosamente, impulsado por la misma luz que antaño solo simbolizaba la esperanza. Los humanos no vivían separados de la naturaleza, sino con ella. Pero Kaise advirtió que incluso en este mundo radiante, una sombra resurgiría, el eco del viejo orden, buscando una nueva forma. Porque incluso en la luz, dijo, la oscuridad recuerda su hambre. Y una vez más, los hombres se verán tentados a atar lo que nació a la libertad. Esta prueba, dijo, no vendría a través de la guerra ni la destrucción, sino de algo mucho más sutil, la ilusión de la perfección, una suave tiranía oculta tras la armonía. Los hijos del amanecer, nacidos de la unidad, un día se verían tentados a controlar el pensamiento en nombre de la paz. Si olvidan que la libertad es sagrada, advirtió Kaise, la rueda volverá a girar, porque el alma del hombre no está hecha para ser dirigida, sino para ser despertada. Sin embargo, incluso mientras advertía de este peligro, su visión final se llenó de luz. Vio un mundo bañado en oro, gobernado no por naciones, sino guiado por la verdad misma. La humanidad, dijo, viviría en el resplandor de la comprensión, no a la sombra de las banderas. Sus últimas palabras resonaron en el silencio como una plegaria eterna. El amanecer no vendrá de oriente, sino de dentro. Cada alma se convertirá en su propio amanecer, y en esa luz el mundo finalmente se verá a sí mismo, no como dividido, sino como divino. Luego añadió, la conciencia crística volverá a caminar, no como un individuo, sino como la memoria de toda la humanidad. Hasta el día de hoy, los estudiosos debaten si la lectura fue auténtica o apócrifa. Estudian páginas amarillentas,
comparan trazos de tinta y ritmos tonales. Algunos la descartan como un mito, una invención posterior destinada a dar forma a las esperanzas modernas. Otros insisten en que la voz es inconfundiblemente la de Caice, el mismo ritmo, la misma poesía extraña que conecta el tiempo y el alma. Como ocurre con muchas de las obras de Caice, la verdad se encuentra entre la revelación y el misterio. Sin embargo, aunque sus orígenes sean inciertos, el mensaje permanece atemporal. Actúa como un espejo de nuestra época, un mundo dividido por la ideología, el miedo y el orgullo. Una civilización que se tambalea bajo el peso de su propio reflejo. Y sin embargo, en este reflejo reside la esperanza, la promesa de un despertar que solo llega a través de la verdad y la humildad. La visión de Caice, ya sea profecía o parábola, nos recuerda que el amanecer no comienza en los cielos, sino en el corazón humano. Al pie de aquella antigua página, escrita con tinta descolorida, había una última pregunta, simple, inquietante y eterna. ¿Elegirá el hombre el caos o la consciencia? Porque solo esta elección determinará su destino. Estas palabras aún resuenan a través de generaciones, invitándonos a elegir en qué mundo deseamos despertar. ¿Qué opinas? ¿Acaso Edgar Cayce realmente previó la caída de un gobernante, quizás incluso de un imperio entero, o presenció algo más grande? Quizás su visión no se trataba de política en absoluto, sino más bien del renacimiento del espíritu humano. La historia está llena de advertencias olvidadas, pero esta se siente diferente, se siente personal, como si nos hablara directamente en este preciso momento. ¿Repetiremos los errores del pasado o estamos al borde del despertar que él previó? Si esta historia te conmovió, dale a me gusta, suscríbete y activa la campanita, porque la verdad es que hay mucho más oculto bajo la superficie, tantos secretos que el mundo ha olvidado. Comparte tu opinión en los comentarios. Quizás la conversación que iniciamos hoy sea el comienzo de algo mucho más grande. A veces las respuestas que buscamos no están esperando en el futuro. Están esperando dentro de nosotros, ahora mismo, justo antes del amanecer.